Con la exposición Project Cargo, una aproximación a las preguntas que debe hacerse el suscriptor, invitamos a Antonio Leida, Principal Marine Risk Engineer and Underwriter de Sao Paulo, y también a Juan Carlos Salcedo, Marine Underwriter de Miami. Buenas tardes. Bueno, inicialmente agradezco a Alson por la oportunidad de hacer esta presentación de Project Cargo, que es una línea que Liberty le gusta mucho hacer globalmente. Tenemos un gran interés en este tipo de riesgo, ¿no? Por su reto. Inicialmente vamos a poner una instrucción. La presentación tiene 3 encuestas, así que vamos a poner las instrucciones en la pantalla para que accedan a un website. Y entonces con el móvil pueden contestar las encuestas. Bueno, mientras ellos preparan, voy a empezar entonces la presentación. Yo soy Antonio, soy ingeniero naval y trabajaré muchos años en astilleros, en construcción naval, en reparos de plataformas offshore. Trabajé también embarcado en plataformas, haciendo inspecciones. Yo trabajé en Lloyd's Register, que es la clasificadora de buques. Esto solo para que sepan un poco quién soy. Y entonces en 2011 empecé a trabajar en Liberty como ingeniero de riesgos. Y desde entonces estoy involucrado en ingeniería de riesgos y también hace menos tiempo en suscripción de los riesgos especiales. ¿Ya tienen la clave? La red que están viendo en pantalla es la red de internet para las personas que no tienen, digamos, un buen wifi, se pueden conectar a esta wifi y más adelante ya les entregaremos la clave para ingresar al Slido para que puedan responder. Y hay que poner una en inglés también, a mi derecha. Así es. Falta la clave ahí del website, ¿no? Perdóname. Bueno, van a arreglar. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, como he dicho entonces, es una presentación de Project Cargo y la gran intención de la presentación es hablar, vamos a decir, del Project Cargo desde el inicio, o sea, desde la suscripción hasta el punto, bueno, si hay un reclamo, entonces vamos a pasar por toda la cadena, vamos a decir, incluyendo la parte de suscripción, información importante ahí para la suscripción de acuerdo a nuestra percepción. Vamos a hablar también del DSU, la cobertura de DSU, qué cubre DSU y cómo nosotros vemos la exposición de dicha cobertura. Vamos a hablar también un poco de ingeniería y los casos de pérdidas, casos reales, que algunos casos quizá lo conozcan vosotros y algunos casos son nuestros ahí de Liberty alrededor del mundo, ¿no? Entonces,
inicialmente vamos a definir qué es una carga proyecto, ¿no? ¿Qué es un project cargo? Pues básicamente en una cuenta ahí de project cargo, en un riesgo de project cargo, las cargas salen de distintas partes del mundo y van hacia un único sitio, que es el local del proyecto. Puede ser como por ejemplo un parque eólico que tenga distintas direcciones porque el parque eólico es muy grande y a veces, como en Brasil, que el parque eólico empieza en una ciudad y termina en otra ciudad. Pero el tema es que viene la carga de muchos sitios y van hacia un único destino. Las cargas en general, son cargas de proyectos de infraestructura. Y otro punto muy importante es que la vigencia de la póliza depende del cronograma de la obra. O sea, no es una póliza renovable, no se renueva, es una póliza que puede tener 6 meses, 1 año, 2 años. Hemos tenido casos que la póliza empezó con 2 años y ahí fuimos haciendo extensiones y llegó a casi 5 años por los retrasos y una serie de problemas que han tenido en el proyecto. Pero así funciona el proyecto cargo. Vamos con la misma póliza durante todo el tiempo del proyecto. En general, la carga proyecto involucra cargas sobredimensionadas. Estamos hablando ahí de proyectos grandes, de eólicas. Vamos a ver más adelante algunos casos específicos. Y también son proyectos que requieren una logística muy, muy importante. Una logística que hay que ser estudiada por el tema de las dimensiones de los equipos, las rutas por donde se van a pasar los equipos, y todo esto tiene que tener en consideración. Y durante el periodo ahí de suscripción es importante que sepamos ahí lo máximo posible para no tener sorpresas. Aquí vamos con unos ejemplos de carga proyecto, los cuales nosotros en Liberty, los ejemplos que les voy a poner, hemos hecho todos. Por ejemplo, puertos y terminales. Podemos hacer ahí la importación de ship loaders, portainers, y entonces dichos ship loaders vienen arriba de cubierta y se hace la descarga en el muelle del puerto. Generación de energía, y ahí en la foto a la derecha tenemos la generación eólica, que ahora está muy común en Sudamérica, y la generación solar. Generación de energía termoeléctrica, otro caso de generación de energía, y ahí un ejemplo de turbina a vapor, que hace parte ahí de una planta de generación de energía termoeléctrica. También tenemos generación hidroeléctrica, oil and gas, y hicimos también proyecto cargo de módulos de plataforma. Entonces un astillero está construyendo una plataforma, en este caso una semisubmersible, y suele que en Brasil ocurre mucho, los módulos de la plataforma son construidos en otros astilleros que no el astillero que va a completar la plataforma. Y dichos módulos tienen que ser transportados desde dichos astilleros, los otros astilleros, en general lo hacen por barcaza, por el tamaño, y lo transportan remolcado hacia el astillero que va a hacer el montaje final. Y así que también es una oportunidad de un riesgo de carga proyecto. Petroquímicas, refinerías, las minerías también son muy interesantes. Ahí en la foto es un stacker reclaimer, que son utilizados pues para colectar el minerio para llevar hacia la planta ahí de producción. Industria del acero, locomotoras y vagones también son interesantes y estuvimos involucrados. El caso de la derecha del tram, hicimos este caso específico. Esto es el tram de Río de Janeiro y estuve involucrado desde el inicio de la suscripción hasta el final, y ha sido muy interesante el proyecto. Los primeros trams salieron de Francia, mientras la fábrica de Austin en Brasil estaba en construcción, y los otros restantes fueron fabricados en Brasil. Y el interesante es que el riel del medio, que no es un riel la verdad, es el sistema de energización del tram. Por ahí que pasa la energía para el tram. Cuando el tram pasa, tiene la energía. Cuando sale, ya no tiene más energía. Así que una persona puede pisar y no hay problema ninguno. Y este es un sistema especial que lo consideramos crítico para este proyecto, especialmente las últimas unidades. Y ahí hicimos inspecciones también en esto. Vamos a hablar después un poco más de esto.
Ahí viene un poco de las sesiones de la póliza. La póliza de Project Cargo tiene dos sesiones. La sesión 1, que es de la carga, y la sesión 2, que es del DSU. Pues los asegurados de ambas las partes no son los mismos en general. Para la sesión 1, los asegurados son más amplios. En general tenemos el propietario del proyecto, claro, podemos también tener los financiadores del proyecto, pero también contratistas, subcontratistas, ingenieros y las empresas involucradas en la construcción del proyecto. Pero claro, están excluidos transportistas, las empresas de navegación, todo esto se excluye. Y para la sesión 2, pues el asegurado en general suele ser el dueño del proyecto y también los financiadores. Y ahí no ponemos otros grupos de asegurados porque no tiene el interés en la ganancia del proyecto, vamos a decir así. Entonces, hablando un poco de cláusulas para la póliza de carga proyecto, y ahí es un resumen porque tiene mucho más, pero suele que en la póliza ponemos las cláusulas del instituto, la C, la A, y cláusulas adicionales, como por ejemplo remoción de escombros, la 50-50. Y la 50-50, por ejemplo, lo que quiere decir es que un paquete, cuando llegue hacia el destino final, y si el cliente, el dueño del proyecto, abre el paquete después de, por ejemplo, 20 días y tiene una avería, si no es posible decir si la avería ocurrió durante el transporte o si ocurrió durante el almacenaje en el sitio del proyecto, pues entonces se activa la cláusula 50-50. Reemplazo por vía aérea es otra cláusula posible. Cláusula de embalaje, que dice que si un embalaje no está bien hecho, si una estiva en contenedor no está bien hecha, pero el cliente no tiene relación ninguna con esto y no sabe que ha sido mal hecho, pues entonces hay la cobertura, si hay un problema de embalaje. Cláusula de corte es otra posible, significa que si tiene una avería en tuberías, pues si es posible recuperar parte de la tubería, entonces el costo del corte de la tubería más el coste de la tubería que se danificó se paga la aseguradora, pero lo que se puede aprovechar se aprovecha. Y esto, claro, es importante para algunos proyectos que tienen tuberías ahí especiales con alto valor. Y ahí viene la primera encuesta. Pero ya veo que abrieron la presentación equivocada ahí, que tiene la respuesta. Sí. Hemos preparado todo, hemos dejado todo en negro, salvamos, pero ya está ahí. Pero bueno, ya que tiene la respuesta, todos van a hacer bien, ¿no? Bueno, la pregunta es, aunque quizá todos sepan, pero ¿qué no cubren las cláusulas C, que son las más restrictivas? Ahí están cambiando. Hemos planeado antes. Al 12:30 estuve ahí, planeamos y funcionó. Para el reloj que tiene aquí. Suscribimos más rápido que esto, en general. O entonces olviden ahí de la encuesta y pon la presentación y ahí vamos. Sí, dejamos la encuesta ahí para otra fecha. Ah, ya está.
Bueno, entonces, ¿qué no cubre, no, la cláusula ICC, las del Instituto C? Porque son las más restrictivas. Pues como ya han visto antes, la respuesta de la C, la 3 y la 6, que es básicamente carga y descarga de equipos de vehículos de transporte, o sea, esto no se cubre. Y también pues barrida por el mar, que es el washing overboard. Esto tampoco se cubre con la C. O sea, lo que se cubre, fuego, explosión, buque o nave varada, hundida o cubierta, volcamiento o descarrilamiento del transporte por tierra, colisión del buque con algo que no sea la agua, ¿no? Y descarga en un puerto de emergencia, esto se cubre, sacrificio de avería gruesa y echazón. Echazón es el hecho de que si para salvar la tripulación y el buque es importante que ponga la carga al mar, pues la tripulación y el comandante tiene el derecho ahí el derecho, ¿no? Tiene abierta ahí la posibilidad de hacer el echazón. No, no va ahí, no cambia. Ahora sí. Ahí tenemos la B, y la B extiende la C con terremoto, erupción volcánica, y ahí sí carga barrida por el mar, que es el washer overboard, que es el hecho de que si tienes un tiempo muy malo y tienes el agua que se llama ahí, en otras palabras, green water, ¿no? Que el agua que invade el convés ahí de la embarcación, pues entonces esto está cubierto. Entrada de agua del mar en las bodegas o en el local de almacenamiento, y la pérdida pues durante la descarga o carga de un equipo en una embarcación. Y la cláusula A pues son las más extensas, las más amplias, básicamente todo está cubierto excepto lo que está excluido. Y entonces ahí hay unos ejemplos de exclusiones como desorden eléctrico, oxidación, pero lo que quiero poner ahí, y creo que es muy importante en muchos de los proyectos que estoy involucrado, no solo en Brasil, pero en Sudamérica y en otros sitios, hay un tema que la verdad no está en la A. Si miras la cláusula A del instituto, no está allá, pero para una póliza de Project Cargo lo ponemos, que es pérdida, daño o gasto causado o resultante del posicionamiento final, instalación y o pruebas. O sea, si el equipo llega al destino final y van a hacer el montaje, por este montaje no se cubre. Y ahí viene la encuesta para hablar de este caso. Ahí tenemos un modular con un generador, una grúa, le llamamos pórtico, en español no sé bien, creo que es pórtico, y la base permanente a donde se hace el montaje. Y ahí la pregunta es, bajo la ICCA, las cláusulas del Instituto A, y considerando la exclusión de posicionamiento final, ¿a dónde creen vosotros que debería terminar la cobertura de la carga proyecto? No tenemos ahí el tema de la encuesta, pero alguien... ¿Dos? Bueno, lo que suele que en nuestra visión, y así lo manejamos y tenemos la definición también en la póliza, es la 2. Tan pronto el izaje inicie. Y ahí entonces, lo importante, siempre trabajamos muy claro con el cliente para que el riesgo pase para la póliza de construcción. ¿Por qué? Porque hacer el montaje, el equipo se queda sostenido por la grúa un tiempo muy grande. Es toda una operación de montaje, lo bajan, lo suben. Esto no es una descarga común, es una descarga que tiene un riesgo mucho mayor que una descarga común. Y así que se pasa de la póliza de Project Cargo para la póliza de construcción. ¿Se puede cubrir? Bueno, sí, originalmente está excluido. Bajo algunas situaciones podemos analizar y quizás incluir esta descarga. Y ahí más una continuación del tema ahí del posicionamiento final que he puesto. Imagínate si esta es una eólica y ahí es el nacelle que lo hace el montaje arriba de la torre. Es muy alto. Pues si llega el nacelle en el destino final, arriba del modular, lo que está cubierto el transporte, y lo hace en el montaje a secuencia, pues este izaje es un montaje, es un riesgo de ingeniería. Tiene toda una, vamos a decir,
Es un riesgo que no toma la póliza de Project Cargo. Y el Joint Cargo Committee, el Comité de Joint Cargo de 2009/20, tiene la definición clara para esto. De Final Positioning, que es una exclusión también para el Joint Cargo, que es el inicio de la instalación de la carga proyecto directamente del vehículo transportador. Así que una vez que se inicie el izaje o el procedimiento de descarga, el rotor riesgo debe tomar. Límites geográficos y cláusula de viaje, pues básicamente los límites geográficos desde cualquier parte del mundo hacia el sitio del proyecto. Claro que hay las exclusiones de países, de hecho. Y para el viaje, pues suele que en la Project Cargo nosotros cubrimos pues ex-works, desde que salga ahí de la fábrica, durante todo el trayecto, transbordo, almacenaje en puertos, hasta el momento que llegue a su destino final, incluyendo la descarga en el destino final, a menos que sea un montaje. La parte del límite de responsabilidad, pues cada sesión de la póliza tiene su límite. La sesión 1 tiene el monto total de equipos que se van a transportar y también, claro, tiene el límite por embarque. Y el DSU, pues el DSU también tiene el monto total, el número de días de indemnización, y ahí en general a veces veo que nos envían en meses, pero siempre ponemos en días. Y ahí tiene muchos motivos para poner en días y no en meses. En meses puede ser muy peligroso porque hay meses con más días y meses con menos días. Queda mucho más claro el número exacto de días por el cual el cálculo del DSU está hecho. Y entonces no va a haber duda si hay un retraso en la obra y entonces te cales en meses con más días, entonces la verdad es que no va a haber duda del inicio del arranque o del arranque que está en el cronograma o el nuevo arranque, el número de días va a ser siempre lo mismo. Después tenemos ahí el objetivo del DSU, pues básicamente es garantizar bajo algunas situaciones, entre ellas una pérdida cubierta en la sesión 1 de la póliza, que es la sesión de cargo. Hay otras coberturas que se provee, por ejemplo, una quiebra de máquinas del buque, si el buque está viajando, por ejemplo, con un transformador y las máquinas pues tienen un problema, y tuvimos esto, pues salió de Turquía un buque, se tuvo el maquinario roto ahí o con problemas, tuvieron que remolcar desde el Mediterráneo hacia España y entonces el tiempo está contando. Y entonces se cubre la reducción o pérdida de ganancia bruta. Hay otras formas también, se puede hacer gastos fijos, por ejemplo, solamente, pero ahí es lo más común, la ganancia bruta y los gastos adicionales incurridos. Acerca de gastos adicionales, esto es muy importante, esto está estándar en la póliza, siempre está cubierto. En pocas palabras, son los esfuerzos que hace el cliente o el asegurado para disminuir la exposición del DSU cuando hay una avería o una situación cubierta ahí por la póliza. Entonces, he puesto esta foto, es un ejemplo clásico. Conozco casos que ocurrió esto. En vez de poner los equipos en un buque, en que flete es más barato, puede ser que poner en un avión salga más barato que perder el tiempo del viaje que un buque tardará para hacer. Si por ejemplo sale de China el equipo, si es posible, claro, poner un avión, pues quizá el valor, el coste compense. Hay que hacer números para esto, sin duda. Pero es una situación cubierta por la póliza. Ahí hablamos un poco de aspectos relevantes para el análisis de carga proyecto. Claro, hay más cosas, depende mucho del proyecto, pero es una visión nuestra y en mi opinión, con las informaciones que les voy a mostrar, ya consigo tener una idea muy buena o aproximada ahí de la exposición específicamente del riesgo como todo, pero del DSU. Pues claro, la descripción del proyecto, el tipo de proyecto, la localización, todo esto sin duda es muy importante, las características. Sin duda, el tipo de carga, los valores, cómo vienen, la logística involucrada, los orígenes de los equipos,
y los puertos, ¿no?, de embarque, puertos de destino. Y la logística involucrada, esto también tiene una importancia muy grande, dependiendo de los equipos en que se haga ahí el transporte, porque dependiendo del sitio a donde sea el proyecto, la logística puede ser muy complicada. En Brasil hice proyectos de logística muy complicada, donde tuvieron que hacer no solo el cálculo de la resistencia de puentes, pero tuvieron que poner instrumentación para ver la deformación del puente, y así todo esto es importante tener en cuenta. El límite por embarque, sin duda, esto hace parte ahí de la sesión 1 de la póliza. Otros puntos muy importantes, los cronogramas. Cronograma de la obra con las fechas de arranque. Y hablo fechas porque a veces es una fecha, pero por ejemplo un parque eólico suele que puede tener startups distintos por región del parque. Tiene subparques, vamos a decir. Y entonces entender cuándo van a arrancar cada parte del parque es importante para entender el riesgo. Cronograma de transporte de las cargas, esto sin duda es extremadamente importante para comparar con el cronograma de la obra y ahí sí conocer los caminos críticos. Y ahí hablamos de otro punto importante para definir definir el camino crítico y conocer los equipos críticos, pues tenemos que saber el tiempo de reposición de los equipos, que es lo que llamamos de lead time, que es el tiempo de fabricación. No es solo el tiempo de fabricación, muchas veces recibo el tiempo de fabricación, pero de hecho el tiempo de fabricación, el tiempo de transporte, el tiempo de instalación, de testes, todo esto está contando y ahí tenemos que saber todas las fechas. El cronograma probablemente vamos a conseguir muchas informaciones, pero el tiempo de fabricación, esto en general viene separado. Y ahí con esto podemos identificar las cargas críticas, al menos las principales para tener una idea de la exposición de riesgo. Factores de mitigación de riesgo, esto lo veo como muy importante, entender antes de cerrar el riesgo, porque, por ejemplo, un parque eólico puede tener 2 o 3 transformadores, por ejemplo, y tiene una diferencia ahí, si tiene 2 o 3. Un parque solar tiene en general un transformador. Ahí si te pierdes un transformador, pues la exposición es grande. Al paso de que si te pierdes, por ejemplo, un contenedor con los paneles solares, la exposición es muy pequeña, porque en general la cantidad de contenedores es muy grande. Así que la subestación en general está la gran parte crítica del proyecto. El mismo ocurre con las eólicas, pues puedes tener 2 transformadores y la cantidad de aerogeneradores puede ser 80, 100. Y una cosa importante que siempre veo, por ejemplo, si pierdes un transformador con el otro, consigues empezar el comisionamiento de todo el parque. Solo ejemplo de pensamientos que vamos teniendo para entender más y más el riesgo. Del DSU, pues el flujo financiero, los beneficios netos, los gastos fijos. Tener esto mes a mes por el periodo de cobertura también es sin duda muy importante, por el periodo requerido ahí por el cliente. Y entonces, para definir lo que es equipo crítico hay que tener una definición de equipos críticos, ¿no? Para seleccionar los equipos hay que tener una definición. Esa es una definición que utilizamos nosotros, ya he visto otros tipos, pero básicamente definimos equipo crítico como los equipos que en caso de pérdida no es posible reemplazar, o mejor diciendo, fabricar, transportar, instalar, testar, dejando aún 2 meses de ventana hasta la fecha de arranque de la planta. Todo lo que no caiga en la definición, pues son equipos críticos. El otro punto importantísimo que tenemos son las cláusulas de inspección, son las garantías. Esto suele que trabajamos nosotros fuerte en esto, desde el inicio, desde la cotización, ya dejando claro cómo vamos a manejar la parte de ingeniería. Pues la cláusula de garantía informa que con antelación el cliente tiene que informarnos las fechas en que los embarques van a ocurrir. Y entonces podemos tener los inspectores en el sitio correcto, en la hora correcta. Ahí son más ejemplos ahí de equipos críticos, pues módulos de plataforma, generadores,
equipos de refinerías, shiploaders. Otro punto importantísimo entonces, dando continuidad a la parte de inspección, pues lo que hacemos siempre, y esto también es una parte que siempre está en nuestro approach ahí de riesgo, son el kickoff meeting. Si ganamos el riesgo, vamos hacia el cliente, hacemos una reunión, particularmente hago una presentación de lo que es Project Cargo, entonces discutimos cómo vamos a manejar la comunicación, cómo vamos a manejar las informaciones, qué es requerido para hacer las inspecciones, puntos de contacto, agentes de buque, pues los freight forwarders, toda la cadena ahí que es necesaria para que podamos entonces lograr y manejar el riesgo de la mejor manera posible. Uno de los puntos que discutimos con el cliente y que requerimos pues son los procedimientos. Entonces, procedimientos depende, claro, de la logística del transporte, pero ahí tiene algunos ejemplos que son, por ejemplo, el plan de transporte trincaje, load-in, load-out, para, por ejemplo, operaciones de carga y descarga en barcazas. Abajo, a la derecha, pues tiene una foto de una barcaza y la descarga de un equipo con un modular. Así que todo esto tiene que ser estudiado con antelación, porque si llegas en la hora y no tienes un plan, puede ser un gran problema. Perdón. Bueno, plan de remolque también, porque la barcaza va a viajar, pues por la costa o por donde sea, o por río. Si va por la costa y después cambia para río, tiene que cambiar la metodología de remolque. Y no se puede utilizar el mismo procedimiento. Entonces todo esto tiene que ser estudiado. La estabilidad, muy importante, pues si la estabilidad particularmente, como ingeniero naval, verifico la estabilidad intacta y la estabilidad averiada de la barcaza. Pues si tiene una avería en la barcaza, hasta un cierto punto tiene que sostener el equipo con estabilidad. Estudio de ruta, y bueno, el listado puede continuar dependiendo del proyecto. Ahí es un ejemplo de plan de transporte trincaje. Pues básicamente tenemos el modular y una turbina a gas. ¿Y por qué es tan importante tener el plan? No solo el trincaje es muy importante, pero el estudio de la estabilidad del modular es muy importante. Vosotros pueden ver un triángulo amarillo, pues este triángulo, no solo esto, claro, pero esto es una de las informaciones de la configuración hidráulica del modular. Por el hecho de abrir y cerrar válvulas del modular, te puedes cambiar la configuración hidráulica. Y entonces ya estuve en muchos casos haciendo inspección, que te llegas en el puerto, el tiempo siempre está ahí corto, y entonces en los modulares, como el nombre dice, vienen módulos, y entonces cuando llega allá en el puerto, en general fuera del puerto, hacen el montaje, todo con prisa, y entonces, y como voy a enseñar después, accidentes que ocurrieron por mala configuración. Esto es muy común hacer con prisa y hacer una configuración mala. Por esto, tener el plan es una parte, pero tener el que está haciendo el montaje tiene que tener el plan para hacer el montaje de manera conforme ha sido estudiado, porque el estudio de estabilidad se lo hace para garantizar la estabilidad, pero también la resistencia estructural del modular. Y todo esto es muy importante. Estudio de ruta, otro punto muy importante. Como ha dicho antes, ahí estudio de puente, por ejemplo, dependiendo del peso del equipo. Entonces hay que hacer estudio de la ruta, estudio de los puentes. Y no solo el estudio estructural, pero también inspección estructural de los puentes. Porque puede ser que en el papel esté bien, pero el puente sea viejo. En el dibujo original está todo bien, pero el puente ya está, vamos a decir, ya sufrió con el tiempo. Entonces, esto todo tiene que ser verificado. Obstrucciones en ruta. La foto de abajo a la izquierda es un proyecto que hicimos en Perú. Pues el generador ahí, pero esto estaba en el estudio, pasó justito ahí entre las casas y ¿cómo se dice? El poste de luz ahí, creo que es poste de luz, no sé, pero de iluminación, pues pasó justito ahí.
Entonces esto estaba en el estado nuestro de sitio crítico y el inspector se fue para hacer la inspección del pasaje de todos los generadores en este sitio. El estudio de ruta también muy importante, en la foto a la derecha abajo, pues tenemos un transporte en que las dimensiones son gigantes, vamos a decir, son muy grandes. Y esto suele que no pasa por cualquier sitio. Hay que estudiar los radios de giro, hay que estudiar mucha cosa ahí con antelación y bien estudiado para no tener sorpresas, como la turbina ahí que se cayó en la foto de arriba a la derecha. Otro ejemplo, este también un proyecto que hicimos nosotros de eólica, pues yo saqué las fotos y la idea ahí es mostrar la diferencia que son los equipos bajo cubierta y arriba la cubierta. Es el mismo proyecto, el mismo buque, el mismo cargamiento. O sea, parte fue cargado bajo cubierta con 3 niveles de palas y parte arriba de la cubierta. Y de hecho, todo lo que está bajo cubierta está mucho más protegido, no hay duda ninguna. Está más protegido por muchos motivos. Usted está protegido de viento y las palas arriba, pues las palas son hechas para coger viento. Así que las palas arriba pues van a sufrir mucho con el viento. Las palas abajo no sufren con embarque de agua. Y hay otro punto también, las palas que están arriba sufren más que las de abajo con las aceleraciones del buque. Así que tenemos una situación mucho más crítica arriba. El plan de trincaje era el mismo para arriba y para abajo. Y así que las palas de abajo se quedaron trincadas ahí con un factor de seguridad muy alto. Otros ejemplos de transporte cubierta, las fotos ahí a la derecha, es el mismo caso, o sea, un shiploader que hicimos, el shiploader salió de China, de un puerto, salió en barcaza, descargaron en otro sitio, después cargaron en un buque y viajó de China hacia Brasil. Y ahí en China he puesto un inspector para hacer todas las inspecciones y en Brasil hice yo las inspecciones de descarga del shiploader en el muelle. Aquí es la foto que está en el inicio de la presentación. Ya la pongo ahí porque es una foto que en mi opinión representa mucho. Es un transporte en barcaza, ya tiene el transporte en barcaza es importante ahí tener buenos estudios porque involucra no solo el hecho de que es una barcaza, pero el hecho de que tiene un remolque, no tiene propulsión en general, pero también tiene en esta barcaza un acúmulo de riesgo muy alto, porque tenemos ahí 2 unidades de generación de energía, una turbina a gas, el generador, una turbina a vapor y otro generador. Es un acúmulo de riesgo para el DSU muy alto. Aquí es un ejemplo de integración de varios modos de transporte. Esto también es importante conocer en la logística, pues cuando se hace la inspección es nuestro entendimiento que es importante hacer las inspecciones durante los cambios de modales. Y ahí tiene un transformador que salió de la fábrica en tren, después lo cargaron en un buque, lo descargaron en un modular, así que hay distintos modos de transporte en la logística. Y ahí viene una parte que entiendo que es muy importante, que nos hace pensar mucho de cómo manejamos los riesgos, pues son las pérdidas. Aquí es un caso nuestro y al final, ¿qué sucedió? Pues estaban descargando ahí el equipo, hasta este momento todo parece muy bien, es un transformador y el izaje todo bien. Entonces cuando ponen ahí en el modular, ya pueden ver lo que ocurrió por una mala configuración hidráulica del modular, pues cuando lo configuras malo, el aceite hidráulico puede pasar de un sitio a otro, no sé cómo explicar bien, pero el tema es que la estabilidad no estaba bien hecha, entonces tiene un cambio ahí de aceite de la suspensión de un sitio a otro y el modular empieza a tombar. Ahí hicieron muchas maniobras para intentar contener y lo lograron. No perdimos el transformador, por suerte. Pero el tema ahí es que muchos pidieron, el inspector también pidió para el capitán sostener de nuevo la carga. Pero el capitán ha dicho, ahora no es mi problema, ahora es tu problema. Porque él, claro, si sostiene la carga y ocurre algo ahí, estaría involucrado y ahí sería un lío. Lo que hizo él
sacar los cables y el problema es todo tuyo. Bueno, tiene su razón. Entonces de ahí tenemos el modular inclinado, los neumáticos en la izquierda ahí del modular están sufriendo con la presión. No sé si pueden ver en la parte trasera ahí del modular, los neumáticos están fuera del suelo, pues están para arriba ahí por la inclinación que tuvo. Pero esto es mucho más común de lo que se imagina. Aquí ejemplos. El del ejemplo de la izquierda no es exactamente por un hecho de mala configuración, pero la estabilidad, cuando no la tienes bien calculada, una pequeña inclinación ya puede ser suficiente para un accidente. Y en la derecha ahí es un caso similar al anterior del transformador, pero en que no tuvieron la misma suerte, pues el generador se cayó y golpeó ahí el casco del buque, y ahí empieza un lío gigante. Así que toda vez que hacen el montaje de un modular, pues la instrucción clara es hacer el teste del modular, confirmar que está bien configurado, los testes que tienen que hacer los inspectores, no todos los inspectores lo hacen, pero estoy ahí poco a poco entrenando, haciendo llamadas, discusiones con los inspectores. Hice un procedimiento basado en procedimientos de los fabricantes, pero de testes simples que se puede hacer para entonces, claro, no vas a reducir a cero el riesgo, pero al menos hicimos cosas suficientes para decir, bueno, está configurado conforme el plan y entonces vamos a seguir ahí con esto, y ahí suele que la probabilidad de éxito es mucho mayor. Otro caso ahí, un izaje que salió mal, falló los equipos de izaje. A la derecha, pues la descarga de un módulo de una barcaza. Pues ahí es otro punto que hay que ser muy bien estudiado. No es solo la estabilidad de la barcaza, pero cómo sujetan la barcaza en el muelle. Esto es muy importante. Y este modular, que ahora está bajo del agua, él tiene propulsión propia, se llama Self-Propelled Motor Trailer. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empieza a salir de la barcaza, algunas ruedas, o sea, sale de la barcaza y algunas ruedas de propulsión aún se quedan dentro de la barcaza. Y las ruedas, al tiempo que están haciendo el modular ir para adelante, también hace con que la barcaza que tenga una fuerza hacia atrás. Y todo esto tiene que ser calculado, o sea, hay que sujetar muy bien la barcaza en el muelle. Otros ejemplos, este es muy conocido ahí, ya he visto en otras presentaciones, también ejemplo ahí de situación que no he hecho un buen estudio. He leído que una de las cosas es que el transformador estaba cerca del otro equipo, lo deberían sostener con el modular, poner más adelante, bajar, poner el modular para atrás de nuevo, levantar de nuevo para sacar de la barcaza. Pero el mensaje es, estudiar es importante, conocer, el inspector tiene que conocer de estabilidad, porque muchas veces tienes que hacer cambio de la agua de lastre de la barcaza de un tanque para otro para mantener la estabilidad. Y hay situaciones, suele que es la común, que tenemos también la marea, o sea, imagínate, estás cargando o descargando y tiene también el efecto de la marea que sube o baja. El momento que vas a empezar el procedimiento de carga y descarga no es cualquier momento del día. Tienes que saber la marea, si no puedes tener una sorpresa muy grande. Si quieres que la barcaza, si estás sacando y quieres que la barcaza, o mejor diciendo, si estás entrando y quieres que la barcaza flote, pero la marea está bajando, y ahí puedes tener un descontrol gigante. Aquí es un caso nuestro también, no de mi país, pero de Liberty en otro país, pues una turbina a gas que cuesta millones, pues lo hicieron el izaje, lo sacaron del buque y lo pusieron en el modular, este modular ahí que está en la foto de la derecha. Pues el tema es que cuando pusieron el modular, por lo que escuché, salieron para tomar un café. Eso es lo que me contaron ahí, que salieron para tomar un café y cuando volvieron no tenían más turbina en el modular.
estaba en la agua, estaba bajo el agua y 5 días para recuperar la turbina. Y bueno, ahí está la turbina recuperada, arriba de una barcaza. Y entonces viene una pregunta ahí. ¿Qué creen vosotros que ha sido un posible motivo ahí de que la turbina a gas se cayó en el agua? Pues falta de trincaje, mala configuración hidráulica del modular, el viento, el modular no tenía capacidad estructural o el café. Puede ser que sea el café, ¿no? Si no hubieran salido, quizás lo hubieran recuperado. A ver quién tiene una idea ahí. Javier ya sabe, no va a decir porque ya sabe. Y tú también. Bueno, lo voy a decir ahí. Bueno, si no sabes exactamente qué ocurrió por un tema de, vamos a decir, de estudio técnico ahí, creo que la mejor respuesta es la 2 y 4, o sea, la C. O sea, una mala configuración hidráulica y el modular no tenía capacidad. Porque por el hecho de la falta, el trincaje es importante sin duda, pero por el hecho de la falta de trincaje no debería de haber caído, estaba parado. El viento también, ¿qué viento debe tener para poner esto en la agua? Y el café también tampoco. Pues este es lo que entiendo es la mejor respuesta. Y ahí, bueno, terminó la presentación. Y si tienen preguntas. Sí. Por ejemplo, sí. Ok, mucho mejor. Relacionado de DSU, por ejemplo, ¿cómo está el riesgo cubierto de parte de B, creo? Si yo compro, por ejemplo, SIF, bueno, el daño está anteriormente, por ejemplo, en el parte de barco o como así. No, buena pregunta. La póliza de carga proyecto, y así es como tenemos, ella tiene una cláusula especial que trata de esto, del ex-works, o sea, del Incoterms. Básicamente lo que la cláusula dice es que lo vamos a tomar a riesgo ex-works, no importa cuál sea el Incoterms que compró el cliente, porque estamos defendiendo el DSU. Entonces, una cosa importante y el mensaje de la cláusula es, tenemos que estar involucrados desde el inicio, ex-works. La cláusula es muy clara, pero tiene una cosa. La cláusula dice que si el equipo ha sido comprado en un Incoterms distinto del ex-works, el derecho de subrogación de la aseguradora debe permanecer contra el fornecedor, por ejemplo. Y hay un segundo punto, la cláusula dice que la póliza no va a contribuir a un doble seguro. O sea, si la póliza ya tiene un seguro de carga para este trayecto, esta póliza en teoría lo va a tomar, pero entonces el DSU del cliente lo tiene mantenido, pero desde que estemos involucrados desde el origen. Otro punto, esto no está en la póliza, pero a nosotros no nos gusta tomar un riesgo, o como se llama ahí, el tail end risk. Tail end sería, que no sea tail end exactamente, pero imagínate que un equipo ya salió de origen y lo quieren que tomemos cuando llegue en el país de destino, o sea, cuando descarguen el buque, por ejemplo. Y ahí tienes un trayecto final y dice, yo quiero el seguro para este trayecto final y la cobertura del DSU. Pues trabajamos para no hacer esto y decir, mira, nosotros queremos estar involucrados en la cadena toda, quiero ver lo que va a ocurrir con el equipo, la cadena toda. Este es cómo trabajamos. Pero hay una cláusula que trata de esto, lo tomamos de punta a punta. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. La pregunta va relacionada con la cláusula 50-50. Desde el punto de vista de suscripción, por vuestra parte,
en la póliza de transportes, ¿qué medidas tomáis a la hora de coordinaros con la póliza de construcción y montaje e incorporar esa cláusula? Porque la de construcción y montaje tendrá su propia cláusula de 50-50 y la de transporte también. Y yo sí me he encontrado casos en que las cláusulas eran totalmente diferentes. Es verdad. Bueno, esto hablamos con el corredor siempre. Es una buena pregunta. Y preguntamos si la otra póliza tiene la 50-50. Y nos confirman que sí, y en términos iguales, vamos a decir. Se espera que estén iguales. Yo a veces no tengo acceso a la póliza. Ese es un hecho. Pero que siempre preguntamos si la otra póliza tiene esto siempre, y bueno, nos garantizan que sí. Pero de nuestra parte, el tema es que estamos con la cláusula nuestra, para los nuestros 50, está muy claro cómo manejamos el tema. Que se paga la mitad, el deducible se cale para la mitad, y ahí está muy claro. Sí. No sé si contesté ahí, más o menos. Es pregunta más difícil, hagan preguntas más fáciles. Nosotros hacemos inspecciones para Project Cargo y lo que hacemos para el tema de la cláusula 50-50, independientemente que se vaya a aplicar o no, es que hacemos un closing inspection. Después de que lleguen todos los equipos al project site, hacemos una inspección de cierre después de la apertura del embalaje o cuando ya van a quedar en el sitio de montaje final. Ahí ya queda claro que ya corresponde a montaje. Sí, no, importante, de hecho. Lo que tiene la póliza, ahí continuando, es que tiene relación con el 50-50, es que cuando llega el equipo en destino final, y esto hablamos siempre con el cliente en el kickoff meeting, tenemos un listado de cosas, y una de ellas es que los equipos que vienen, por ejemplo, un transformador, esto no llega en embalaje, y además los transformadores, como por ejemplo, ahí es un equipo en general crítico, hacemos la inspección. Pero si tienes una caja, lo que suele que está en la póliza, pero también siempre reforzamos constantemente con el cliente es que hagan ellos inspección y registro de los paquetes todos. Y si encuentran avería, hay que abrir el paquete. Si encuentran avería en el paquete, pues hay que abrir. Lo que hacemos, yo también a veces voy a hacer inspección en destino final, pues hago un recorrido para ver los paquetes que están ya en el sitio de destino final. Y siempre, como estos proyectos suelen tener muchos equipos críticos, los inspectores también, así como vosotros, siempre están en destino, en la planta, y si van para un objetivo, yo siempre expando el objetivo para hacer un recorrido, verificar lo que está por allá, y por este tema del 50-50 específicamente. Tenía una pregunta. Hablabas del balance de las barcazas y Sí. de los buques. ¿Cómo lo mides o qué instrucción le das al inspector para hacer eso? Sí, lo que hago, y desde el inicio con el cliente, porque si no hace esto desde el inicio, si lo pido al cliente 15 días antes del transporte, nunca, no logro obtener. Lo que hago de inicio es decir, tenemos que hacer una llamada con los señores de la barcaza, con el armador, necesitaré los cálculos de estabilidad, el dibujo de la barcaza, entonces la compartimentación de la barcaza con los tanques, todo esto ellos tienen, los cálculos de estabilidad averiada. Entonces ahí hay el tema del equipo que se pone arriba, y entonces hay que saber qué equipo es, el peso del equipo, a dónde está el CG, el centro de gravedad del equipo, y con todo esto es posible tenemos ahí la información de la estabilidad, no solo intacta, pero también avariada, o sea, imaginando que golpean ahí a la barcaza y, bueno, hagan ahí un agujero en uno o dos tanques, pues a nosotros nos gusta poner equipos en barcazas que están ahí en el límite, y si un tanque se rompe ahí, la cosa se va. Nosotros, claro. Antonio, muchísimas gracias por la presentación. Precisamente el tema de la estabilidad de las barcazas y demás, en nuestra experiencia es muy complicado que se nos entregue la estabilidad intacta y el damage stability aún menos en estos casos. Pero ¿es requisito de ustedes? Bueno, ahí tiene dos cosas. Hay situaciones que claramente no es necesario. Si tienes ahí una barcaza muy bien hecha ahí con dimensiones y el equipo es, pues a veces
esto no es necesario. Pero cuando tenemos casos de equipos sobredimensionados, módulos de plataforma, con CG ahí alto, vamos a decir, y situaciones específicas, es una condición. Y la ponemos desde el inicio, o sea, en la cotización ya está todo esto listado. Ya lo ponemos muy claro lo que necesitamos, listando ahí toda la parte de estabilidad, cálculo de estabilidad. Entonces en el kickoff meeting, cuando voy al cliente, le digo, mira, todo esto hoy tenemos que hablar con los señores ahí de la barcaza, los armadores, porque si no, pasa ahí 2 meses y llega el día del embarque y bueno, no tenemos. Y eso es una parte, claro, el Marine Warranty Service es la otra parte. Intentamos hacer inspecciones a la barcaza antes y en general se logra ahí ir hacia la barcaza. Pedimos para abrir unos tanques. Si fuera una barcaza nueva y es de conocimiento nuestro, perfecto. Pero si no conocemos la barcaza, pues abrimos tanques, entramos en los tanques para verificar la parte estructural. Porque puede ser que la cubierta esté muy bonita, pintada con una tinta ahí fresca, todo pareciendo muy bien. Pero cuando entras dentro de la barcaza y miras por debajo, y ahí puede ser un terror. Y entonces lo que hacemos también siempre es elegir 2, 3 tanques, abrir los tanques y mirar ahí para ver qué tienen por debajo. Antonio, lo felicito por el trabajo, excelente presentación. ¿Podríamos poner un poco más acerca de la curva de DSU? ¿Cómo está más concentrada en el inicio, en el fin del proyecto? Si pudiera manejar un poco más sobre esto. Sí. Bueno, no, pregunta muy inteligente y difícil, ¿no? Shaya siempre hace preguntas difíciles. Pero el tema ahí es, creo que la primera respuesta que puedo ofrecer depende, claro, del proyecto, eso sin duda. Cada proyecto tiene su característica. Ya trabajé en distintos proyectos. Si es, por ejemplo, una eólica, tiene una visión. Si es una hidroeléctrica, otra. O una generación a gas, por ejemplo, es una visión un poco distinta. Si es un ship loader, es una visión distinta. Y ahí viene la cosa. O sea, lo que hago siempre es en Excel, que me queda más fácil, pongo las fechas de la entrega de cada equipo, el tiempo que tarda para hacer los reemplazos y las fechas de arranque, tiempo de comisionamiento, y así voy entendiendo cómo un equipo, qué equipo está en la parte crítica del proyecto y las que no están en la parte crítica. Hay una cosa importante, que un equipo que no es crítico, si demora el embarque, si retrasa la entrega y la fecha de arranque permanece la misma, puede ser que un equipo que no era crítico, durante la vigencia de la póliza, entonces dicho equipo puede ser que sea crítico, se cambie, ¿no? De no crítico para crítico. Y esto tenemos que estar preparados también para esto. Por esto que verificar el cronograma durante toda la vigencia de la póliza es muy importante. Obtener el cronograma durante la vigencia, contacto con el cliente, esto es imprescindible, porque las cosas cambian, los equipos, los fabricantes pueden retrasar, los embarques retrasan, y todo esto para una póliza que tiene el DSU cuenta muchísimo. Ya hubo casos que hubieron retrasos y van a cargar un generador y una turbina en un buque, y en otro buque un generador y una turbina, y por los retrasos pues cargaron todo junto. Y así que también cambia el riesgo. Ahí teníamos una exposición del DSU mucho mayor, el límite por embarque mucho mayor. Todo esto hay que revisar. Por esto acostumbro decir que para suscribir me gasto 10% de energía. Durante la póliza toda, los otros 90% de la energía. Porque el trabajo que tenemos después de ganar un Project Cargo es mucho mayor después que durante la suscripción. No sé si contesté, pero intenté ahí. Hay un tema, por ejemplo, ¿no? Comparando proyectos distintos. Una eólica, yo ya he dicho esto, pero una eólica tiene un ejemplo hipotético, 100 aerogeneradores y 2 transformadores. Es un caso que tenemos ahí como ejemplo. Si te pierdes una pala de un aerogenerador, o si te pierdes una nacelle o vamos a decir, un aerogenerador, estás perdiendo 1% de todo. No es solo esto, pero el tema es que si te pierdes un transformador, vamos a decir, pierdes 50%.
Quizá menos porque muchas veces tiene un excedente pero en el otro, pero no importa, vamos a pensar que pierde 50%. Pero el tema también es que si te pierdes los dos transformadores, ahí un problema es gigantesco porque no consigues ni empezar a hacer el comisionamiento del parque. Entonces esto todo lo que miramos, y por ejemplo en parques eólicos ponemos nuestra energía mucho más en la subestación do que en los aerogeneradores. Claro, inspeccionamos también los aerogeneradores, pero la energía nuestra va casi el 100% a la subestación, a los gas insulated switch breakers, a los disjuntores a gas y todos los equipos, seccionadoras, aunque seccionadora muchas veces sea un equipo pequeño, pero a veces el tiempo de reemplazo es grande y no quiero que la subestación no funcione. Bueno, muchas gracias ahí por el tiempo de vosotros. Ha sido un placer ahí, muchas gracias.